Umbrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua en América Latina, se honra en recibir a la doctora Yolanda Rosas Rivera en sus programas académicos. Especialista en educación, neuropsicología y desarrollo del pensamiento lógico-matemático, cuenta con una amplia trayectoria en docencia, investigación y terapia neuropsicológica. Es doctora en educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, con una estancia doctoral en la Universidad Federal de Uberlândia, Brasil. Además, posee una maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es licenciada en psicología por la UNAM, FE Zaragoza. Actualmente, es docente universitaria en licenciatura y maestría, terapeuta especializada en niños, adolescentes y adultos con problemas de aprendizaje o lesión cerebral, e imparte cursos de profesionalización. La alianza entre el prestigio de Umbrales Academy y su trayectoria garantiza un espacio de aprendizaje e innovación que beneficiará a docentes, investigadores y profesionales de la educación en la región. Perfecto, muy bien. Buenas tardes nuevamente a todos. Sean bienvenidos y me da mucho gusto que continuemos en este foro sobre neuropsicología y aprendizaje. En esta tarde, por supuesto, tan productiva, les agradezco muchísimo esta posibilidad de poder compartir experiencias y reflexiones. Y bueno, vamos a hablar sobre la enseñanza de las matemáticas desde la teoría de la actividad. Como bien mencionó Leo, y agradezco muchísimo esa cita, definitivamente es la problemática que utiliza la doctora Talicina para poder proponer pues, estos nuevos métodos y propuestas de investigación sobre este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Bien, entonces vamos a continuar. También los quiero invitar, por supuesto, a tener sus dudas, a escribirlas y compartirlas con nosotros. Vamos a comenzar posicionándonos sobre este proceso de enseñanza-aprendizaje y por qué hay que investigar. Sabemos, por supuesto, que pues las matemáticas son temas relevantes, no solamente a nivel educativo, sino también a nivel social. Es una reflexión que tienen muchos también padres de familia: ¿por qué mi hijo no aprende? ¿Por qué no cuenta? ¿Por qué se equivoca? Etcétera. Sin embargo, desde la educación tenemos esta posibilidad de organizar y sistematizar los métodos de enseñanza, de poder reflexionarlos y poder identificar cuáles han sido sus aportaciones dentro del aprendizaje. Asimismo, también tenemos que reconocer que las matemáticas pues tienen una función dentro del desarrollo psicológico, como lo es comprender la realidad a partir de la cuantificación. Sabemos que las matemáticas también favorecen el desarrollo de la actividad intelectual y, por supuesto, también favorece el desarrollo de la personalidad. Bien, entonces tenemos dos elementos muy importantes para investigarlo. Una es que podemos organizar y sistematizar justamente todo ese conocimiento, y la otra es que podemos responder cuáles son las aportaciones que tiene justamente los métodos de enseñanza hacia el desarrollo psicológico, principalmente aquí sobre los conceptos y sobre las acciones matemáticas. Ay, perdón, es que aquí estoy, ahí está. Dentro de esto, ¿cómo se investiga? Podemos proponer o podemos identificar tres grandes líneas sobre la investigación de las matemáticas. Una de ellas ha enfatizado mucho en centrarse en el proceso de enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Pues identificar cómo los profesores enseñan, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus evaluaciones, y principalmente aquí se mantiene este modelo del experto novato, que es desde la psicología cognitiva, ¿no? Aquellos profesores que tienen mejores resultados, pues son aquellas prácticas que tenemos que seguir replicando y llevarlas a los contextos pertinentes. Dentro del proceso de aprendizaje, que es otra línea de investigación, podemos identificar principalmente estrategias justamente de aprendizaje. El profesor ya no es el protagonista en esta línea de investigación, sino ahora lo es el estudiante. Ya no me centro en las prácticas de enseñanza, sino ahora en qué recursos tienen los estudiantes para poder aprender o para poder resolver problemas. Podemos identificar aquí dos posturas principales: la psicología cognitiva y, por supuesto, el constructivismo.
nuevamente, a partir de estos resultados, podemos generalizar estas estrategias que tienen los estudiantes y desarrollarlas de manera aislada para que ellos puedan seguir aprendiendo y que esto favorezca a sus aprendizajes en el aula, ¿verdad? Entonces, como podemos identificar, aquí hay dos procesos que se investigan, pero de manera aislada. La tercera propuesta, que es donde nos vamos a insertar, es justamente este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, desde la teoría de Vygotsky es muy importante no solamente saber lo que hace el maestro o lo que hace el estudiante de manera aislada, sino más bien los identifica dentro de un mismo espacio con interacciones dialécticas, dinámicas y, por supuesto, donde estos procesos van contribuyéndose de manera continua. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que está la perspectiva de Vygotsky. Él no generó propuestas específicas sobre la enseñanza de las matemáticas, pero por supuesto que él estableció las premisas esenciales para poder estudiar y poder desarrollar justamente las habilidades matemáticas. Y fueron sus continuadores, principalmente Galperin, Talísina, Davidov, quienes se dieron a la tarea de poder aterrizar la teoría de la actividad aplicada a la enseñanza y específicamente hacia el área de las matemáticas, enfatizando principalmente la formación de conceptos, no solamente de tareas aisladas o habilidades aisladas, sino más bien a partir del desarrollo de conceptos. También les quiero compartir que actualmente, bueno, hay algunos otros investigadores, por ejemplo, está Ortiz también en la UPN, y Fioresi también es una de las autoras representantes de esta teoría de la actividad, está en Brasil y bueno, hay muchos otros grupos que también voy a ir compartiendo, pero aquí también les quiero compartir un poco sobre la actual publicación que sintetiza y que también puede ser un libro que representa la teoría de la actividad con los temas actuales sobre las matemáticas. Son propuestas muy novedosas. Justamente como editores tenemos a los doctores Veraxa y Solovieva. Fue en este año que se dio esta publicación y sí me gustaría compartirles para que, déjenme cambio de ventana, ¿verdad? Para que también tengan algún otro recurso. Entonces, este es el actual. Ay, no te muevas. Ahí está, es que esta Mac es muy sensible, se mueve algo y ya descompone todo. Es justamente esta publicación, ya les comentaba a los editores, es por Springer y es una síntesis muy, pero muy actualizada sobre lo que estamos haciendo desde el aprendizaje de las matemáticas con esta teoría histórico-cultural. Ustedes van a escuchar mucho esta aproximación, pero siempre hay que reconocer tanto autores como Vygotsky, como aquellos principales representantes, pero también aquellos continuadores que han establecido, lo cual ha sido principalmente la doctora Talísina. Bien, entonces, bueno, si tienen oportunidad o les interesa, pueden consultar eh, este libro, ¿no? Que está muy reciente en su publicación. Bien, bueno, entonces me regreso a nuestra presentación y dentro de esta línea también de proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a ver que estos representantes pues utilizan un método que se conoce, Vygotsky lo denominó método genético experimental. Sin embargo, también Leontiev lo ha propuesto como método formativo, porque ya no se da en condiciones de un laboratorio o de un espacio terapéutico, sino también se da en condiciones educativas, de espacios educativos y por ello también permite pues justamente formar estos conceptos o estas habilidades. Por eso es que se denomina método formativo y experimental, porque al final del día nosotros seguimos identificando aquellas actividades y condiciones que sí favorecen y obviamente encontramos también aquellas que no favorecen pues este aprendizaje o formación de conceptos. Bueno, ya les compartí un poquito. Hay algunos representantes, por supuesto, en Moscú, en Cuba, Colombia, Brasil y bueno, en México, aquí también muy importante dentro de Puebla y actualmente en Tlaxcala, los doctores Luis Quintanar y Julia Solovia pues continúan con esta labor para poder trabajar
esta enseñanza de las matemáticas desde esta postura. ¿Qué implica esta postura? Relacionar las matemáticas con la psicología pedagógica. Bueno, para Talicina, que ella era también matemática, algo fundamental, pues no solo fue entender a la matemática por sí misma, sino entender que había habilidades y contenidos que trascendían de las matemáticas, que iban más allá y que obviamente no podían dar respuesta, por ejemplo, a por qué los niños no aprenden matemáticas, ¿no? Entonces, buscar desde la matemática esta respuesta, pues era algo muy complejo, por lo tanto, ella también se sitúa dentro de la psicología pedagógica, sobre todo en el estudio del desarrollo psicológico. Implica también que desde esta relación disciplinar, pues tenemos que analizar la estructura y contenido de la formación de sistemas de conceptos. Como ya les he comentado, no se propone las operaciones matemáticas o las acciones de manera aislada, sino más bien se proponen en sistemas. Davido fue uno de los mayores representantes y él establecía que el inicio de las matemáticas tenía que dar con la formación del concepto de número real, no el número cuantitativo, sino más natural, sino más bien aquel número que implica una magnitud, una medida y una cantidad de veces, ¿verdad? Pero bueno, eso es la propuesta de Davido. Por supuesto, aquí vamos a ver algunas otros reflexiones, pero era como comentario ahí muy general. Perfecto, entonces con este panorama, pues, con esta introducción, vamos a presentar el día de hoy, pues, este libro sobre enseñanza de las matemáticas desde la teoría de la actividad, el cual fue primero editado por la doctora Talicina y publicado por la Universidad de San Luis Potosí. Sin embargo, como hemos identificado, pues es producto de investigaciones que se habían realizado en Moscú. Actualmente, bueno, más bien en ese entonces, porque el libro es del 2017, también se habían identificado dos propuestas interventivas, ¿verdad? Con resultados en niños mexicanos. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de incluir estos dos capítulos en una nueva edición y por ello aquí la doctora Julia Solovieva y el doctor Luis Quintanar pues se incluyen como coordinadores dentro de esta misma propuesta. Bien, por supuesto, esta es ediciones CID o CID y la idea continúa siendo la misma, solo que digamos que esta versión incluye dos capítulos que se han trabajado con población mexicana, una en preescolar y otra en primaria. Ahora se los compartiré cuáles son ellos, ¿verdad? Entonces, este libro va a partir, lo que ya compartíamos, trabajos de investigación dentro de esta área de la psicología pedagógica y psicología del desarrollo. Esto es fundamental porque muchas concepciones de la enseñanza pues carecen justamente de teorías del desarrollo y se centran, por ejemplo, en innovaciones, en tecnologías, pensando que la tarea por sí misma va a lograr el impacto en el aprendizaje de los estudiantes y esto pues desafortunadamente es incorrecto. También hay algo muy importante, comprender las matemáticas como un sistema y no solamente como unidades o como elementos sin relación. La problemática de este libro, pues, es justamente responder o aportar a este carácter abstracto de las matemáticas. Sabemos que uno de los desafíos de la enseñanza de las matemáticas es que es una ciencia abstracta, ¿no? Y que evidentemente no es lo mismo enseñar a un niño, a enseñar a un adolescente o enseñar a un adulto. Por ello es importante considerar la relación del desarrollo psicológico, ¿verdad? Y para abordar esta problemática, Talicina nos plantea tres preguntas muy importantes. A las cuales vamos a ir dando respuesta. Espero que también genere reflexiones a ustedes y que, por supuesto, también genere interés para consultar esta obra. Bien, la primera pregunta que Talicina nos propone es ¿cómo se comprende la naturaleza de las capacidades humanas que participan en este proceso? ¿Cuál es nuestra concepción psicológica sobre el desarrollo psicológico? ¿Verdad? Talicina aquí nos dice un ejemplo muy interesante, ¿no? ¿Creemos que los matemáticos nacen o creemos que los matemáticos se hacen? Dependiendo de esta respuesta, pues mi proceso de enseñanza va a estar dirigido hacia, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver estas propuestas. La segunda pregunta es cómo se presenta al proceso del desarrollo del intelecto, ¿verdad? ¿Qué relación tiene? Si estamos hablando de una abstracción, pues qué relación tenemos con el desarrollo de este intelecto y, por supuesto, la relación con la enseñanza y el desarrollo.
Vamos a identificar ahí a dos posturas muy importantes que sirven siempre de contraste, que es Piaget y que es Vygotsky. Así es, aquí mismo también es muy importante retomar a este gran autor, también por supuesto considerado dentro de las matemáticas con grandes aportaciones, que es Piaget. Y por último, ¿qué tipo de modelo de proceso de asimilación se encuentra en la base del proceso de enseñanza? Es decir, cómo vamos a presentar, ¿verdad? Estas actividades para que los estudiantes pues vayan aprendiendo y sobre todo cómo favorecer pues este proceso de aprendizaje. Bien, vamos a ir revisando. Entonces, la primera pregunta que ya les compartía, cómo se comprende esta fuente del desarrollo psicológico, Talicita y siempre cualquier teórico e investigador desde esta postura siempre va a estar en debate y en discusión con esta perspectiva de la herencia, ¿verdad? Entonces, esta perspectiva que nos dice que lo biológico es la fuente del desarrollo justamente psicológico y lo único que si estamos posicionados en esta perspectiva, pues solamente hay que identificar capacidades y formar condiciones para que se vaya dando el autodesarrollo o la autorrealización. Es decir, esto que decía Talicina, pues aquí creo que el matemático nace y mi objetivo simplemente es identificar aquel que tiene facilidad, ¿verdad? Y complejizar las tareas para que siga desarrollando de manera independiente y mientras los demás que no logran ese cometido, pues entonces tienen problemas de aprendizaje, ¿verdad? De ese niño no aprende, pues porque su cerebro no le da para más o no ha madurado, etcétera. Entonces, esta es una de las principales, cuestiones que podemos ver dentro de esta perspectiva. La segunda justamente es la actividad cultural. Por supuesto, aquí nos posicionamos desde Vygotsky y desde la teoría de la actividad, porque la cultura justamente es la fuente del desarrollo psicológico. Y ello implica que estos conceptos y estas habilidades se forman durante la enseñanza, ¿verdad? Entonces, ello ya complejiza el trabajo del profesor, del psicólogo, del pedagogo, ¿verdad? Del asesor, porque si yo considero que la actividad cultural es la fuente del desarrollo, debo de identificar aquellas condiciones para poder garantizar o favorecer este tipo de desarrollo, ya no sin excusas o ya no usando excusas de que el niño no aprende porque no puede, ¿no? O porque no quiere, o porque no le interesa, sino más bien voy buscando aquellas condiciones que permiten justamente este desarrollo. Por eso también decíamos ahí en algún momento que ya había compartido el espacio con el instituto, que actualmente con estas perspectivas de la educación inclusiva, ¿verdad? Vygotsky era de los principales en que había compartido que dentro de esa actividad cultural el aprendizaje tiene su oportunidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que también aprendo a partir del otro. Si yo tengo solo una visión biologicista del desarrollo, pues el otro da lo mismo, ¿no? El otro simplemente es un medio para poder resolver tareas de manera como aislada. Bien, bueno, la segunda cuestionamiento que nos hace Talicina es sobre el desarrollo del intelecto. Ahí apareció una raya. Bueno, no sé, ahí está, listo. La segunda pregunta tiene que ver con el desarrollo del intelecto, por supuesto, y la relación entre enseñanza y desarrollo. Si continuamos con esta perspectiva madurativa, vamos a identificar pues que la enseñanza se va a apoyar siempre en el nivel del desarrollo alcanzado. Es decir, de acuerdo con Piaget, pues tengo que esperar a que madure el niño, a que encuentre esta nueva etapa para poder enseñar las matemáticas. En este caso, recordemos que Piaget consideraba la etapa de las operaciones formales y la relacionaba hasta la adolescencia. Entonces, aquí Talicina se hace el cuestionamiento. Si yo tengo que esperar hasta que ocurra la maduración, ¿para qué enseñar matemáticas antes de secundaria? ¿Verdad? Sin embargo, o en contraste, desde esta perspectiva de la actividad cultural, sabemos que el desarrollo psicológico sí está determinado, pero por condiciones culturales y sociales. Por ello, la enseñanza va a conducir al desarrollo. Vygotsky aquí nos decía, la enseñanza tiene que adelantarse al desarrollo. Yo no le voy a enseñar al niño lo que él ya sabe, lo que él puede aprender en su contexto inmediato, sino más bien tengo que adelantarla a su desarrollo próximo, ¿no? En este sentido, lo próximo que le compete a cada uno de estos pequeños.
Y de ahí hay algo fundamental porque entonces la educación no tiene que replicar o reproducir las prácticas cotidianas, sino todo lo contrario. Tiene que mostrar y formar conceptos y acciones para poder describir o poder explicar esas prácticas u otros fenómenos. Bien, y bueno, dentro de esta actividad cultural, desde esta otra postura de enseñanza conduce al desarrollo, que es lo principal, tenemos que determinar cuáles son esos tipos de actividad cognitiva que permiten el aprendizaje. ¿Cuáles son esos contenidos invariables? Los que no dependen de cada persona o de interés y demás, sino más bien cuáles son esos contenidos de las acciones que van a favorecer el desarrollo y el aprendizaje de las matemáticas. Y para ello, esta organización de la asimilación, vamos a utilizar la teoría de Galperin, la cual nos dice que la forma de asimilar o de apropiarse de aquellos conceptos pasa por una secuencia o una serie de etapas, desde elementos materializados hasta elementos verbales, ¿no? No es una receta, pero es una aproximación que nos permite saber cómo los niños pues van asimilando este contenido matemático. Habrá niños, ese ejemplo es como muy común, habrá niños en cálculo, por ejemplo, que no lo puedan hacer de manera mental. Habrá niños que utilicen el algoritmo o que dibujen, ¿verdad? O habrá niños que necesiten materiales. Entonces, ¿eso implica que uno es más inteligente que otro? No. ¿Eso implica que uno es mejor? No. Simplemente lo que dice Galperin significa que cada uno tiene un plano de ejecución diferente, pero lo importante es que cada uno de ellos vaya ejecutando con el contenido esencial, ¿verdad? En este caso puede ser el conteo, puede ser la medición, puede ser la solución de un problema, etcétera. Y bueno, esto también da posibilidad de que el maestro, el psicólogo, el pedagogo o el asesor, pues conozca el plano de ejecución de los estudiantes y los vaya guiando hacia acceder a un plano, digámoslo, no superior, pero sí a un cambio de plano, ¿bien? De ejecución. Perfecto. Entonces, bueno, esta teoría de Galperin que ya va a responder a esta tercera pregunta, ¿qué tipo de modelo de proceso vamos a utilizar de asimilación? Pues justamente esta teoría es la que nos aporta aquí diciendo que hay acciones que se pueden ejecutar en diferentes planos y por supuesto estos conceptos van a depender de este sistema de acciones. Queremos formar conceptos, tenemos que saber cuáles acciones los niños tienen que realizar, no operaciones, ¿no? No esta mecanización que el niño ya sabe, sino más bien las acciones que tengan un carácter objetivo, que tengan un carácter orientativo y por supuesto reflexivo, para que puedan tener asimilación de manera más significativa o generalizada. ¿Y bien? Entonces, bueno, con esto que podemos concluir que la base de este libro que les estoy compartiendo, todos los autores coincidimos en que el origen cultural perdón, en que los procesos psicológicos tienen un origen cultural, ¿verdad? Es decir, no están determinados por elementos biológicos. Es cierto que hay condiciones biológicas que tenemos que estudiar. Ya el doctor Alejandro nos compartió algunos elementos biológicos. Por supuesto que ante una lesión cerebral, pues un proceso psicológico se va a desorganizar y tenemos que considerarlo, pero no es determinante sino nos da la tarea de reorganizar las condiciones sociales, culturales, para que esa persona pueda continuar con su desarrollo psicológico. Bien, el segundo elemento es que el desarrollo de la actividad intelectual va a incluir tanto niveles cualitativos como cuantitativos, lo que yo les compartía. No el hecho de que un niño de 8, 11 años utilice todavía material didáctico no significa que esté discapacitado, no significa que tenga un retraso intelectual, no necesariamente, o que nunca lo va a aprender, no, significa que ese es su apoyo y que evidentemente poco a poco puede ir ascendiendo hacia otros planos de ejecución. Y el último es justamente esta formación de acciones por etapas que vamos a utilizar como métodos formativos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ya tenemos tres elementos fundamentales que utilizan los autores de este libro. La estructura del libro, pues, implica primero, así está en este orden, ¿verdad? Todos escriben de la misma manera y eso también ayuda muchísimo. Es un libro muy didáctico porque primero nos van a hablar de la relación que existe entre la enseñanza de las matemáticas con el desarrollo de los conceptos. Los primeros capítulos están orientados a la aritmética y los últimos hacia la geometría.
También después de esta explicación, los autores nos muestran los métodos de enseñanza. Nos van a decir qué actividades utilizaron, cuántas sesiones, cuántas horas, con qué niños, con qué grados de escolares, etcétera, aplicaron estos métodos de enseñanza, qué objetivos tuvieron. Nos van a dar toda la parte metódica y ahí ustedes van a poder identificar pues justamente las etapas que ellos van proponiendo para el trabajo con los niños. Y por último, los autores van a concluir con los resultados, ¿no? Identificando aquellos contenidos y acciones invariantes que proponen o que identificaron dentro de sus perspectivas, dentro de sus propios temas, ¿no? Ya les comentaba, hay temas de aritmética, pero también hay temas de geometría. De pronto, la primera pregunta que me hacen las personas o los estudiantes a veces es, ¿este libro es para primaria y secundaria o para qué niños o para qué población la debo de identificar? Y sí es cierto, el libro les va a dar la presentación con contenidos de primaria y con contenidos de secundaria, pero la realidad es que al ser un libro que desglosa y despliega muy bien el desarrollo, ustedes lo pueden utilizar incluso para adultos, ¿no? Muchas veces yo trabajo con adultos y ellos no tienen concepto de número o a veces no tienen un método de solución de problemas a nivel intelectual, pues podemos utilizar algunos elementos. No significa, vuelvo a insistir, ¿no? Que estén atrasados, retrasados y demás, no. Significa que aquí nos muestra muy bien el desarrollo psicológico y que nosotros podemos utilizarlo, ¿verdad? Como un referente al momento de trabajar en el aula o de manera individual. Entonces, sí, el libro está pensado en primaria y secundaria, ahí también lo van a leer, pero no significa que no lo puedan utilizar también para otras poblaciones. ¿Ok? Muy bien, entonces, bueno, les voy a presentar ahora sí un poco de los capítulos. Sin embargo, aquí ya les coloco a los autores, digámoslo así, quienes nos dan las bases para las investigaciones que vamos a revisar en este momento. La doctora Talicina ya falleció hace algunos años, ¿verdad? Ella, como ya les compartía, tenía formación matemática, pero también dentro de la psicología, y el doctor Galperin, por supuesto, fue su maestro, ¿verdad? Fue su director de tesis y demás. Con él se formó la doctora Talicina, ambos muy interesados en el desarrollo de la actividad intelectual a partir de la enseñanza de las matemáticas. Afortunadamente se ha podido continuar este trabajo y han tenido ya muchos representantes, ya les comentaba algunos países que han podido mantener este tipo de propuestas y que por supuesto seguimos cada vez innovando, ¿no? O renovando. Perfecto, entonces les voy a ir presentando los capítulos. Eso es un pequeño resumen solo para que ustedes lo puedan saber qué van a encontrar ahí. Si les interesa algo en específico, pues puedan acceder a los capítulos. El primero que se presenta en este libro, pues es de la doctora Sálmina, también todos con formación en psicología, y ya les compartía de Moscú, ¿no? A excepción de dos capítulos que ahorita les voy a decir cuáles. Bueno, se van a dar cuenta cuáles son también por los apellidos. Bueno, este primer capítulo es la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Sálmina, en este texto, analiza importantes condiciones de los contenidos que hay que trabajar en la etapa inicial de la educación primaria. Ella propone no solamente centrarse en la numeración, en la cantidad, sino más bien antes de presentar el número o el concepto de número, trabajar con habilidades previas. Y ella lo denomina componentes básicos. ¿Qué son los componentes básicos? Pues estas habilidades previas que tenemos que desarrollar antes de los conceptos abstractos, como lo es el concepto de número. Ella propone tres. El conocimiento y acciones de signos y símbolos, que es fundamental. Sabemos que las matemáticas requieren y tienen una base de la función simbólica. La función simbólica, bueno, ya les van a hablar también más adelante con la doctora Alejandra sobre el juego, porque es una de las actividades que desarrolla la función simbólica, pero bueno, sabemos que la función simbólica implica la sustitución de objetos. Los números, nos dice Sálmina, pues también son sustituciones de acciones cuantitativas y de acciones simbólicas. Por lo tanto, los niños
tienen que desarrollar antes de estos conceptos, pues la función simbólica, saber que ese número, esa grafía, ese numeral que observan, pues es una síntesis o es una sustitución de acciones cuantitativas, por ejemplo. También ella propone como segundo componente las acciones y los conocimientos lógicos fundamental. Esto también Piaget ya lo había propuesto, sin embargo, para Piaget, pues esto lógico era lo principal dentro de las matemáticas, ¿no? Y lo simbólico. Sin embargo, aquí Talicina lo ve como un componente más, ¿verdad? Estos elementos lógicos que implican, pues, la seriación, que implican la clasificación, que implican, por supuesto, también estos de aumento, relaciones de disminución, correspondencia recíproca, etcétera, conservación, etcétera. Y por último, también la doctora Salmina propone aquellos conocimientos matemáticos, principalmente la medición, ¿verdad? Porque la medición, de acuerdo con estudios de Galperin y Davido, es la acción fundamental para el desarrollo del concepto de número. Estos cursos que ella logra proponer aquí con su metodología, vamos a poder identificar propuestas desde primero a quinto de primaria. Nos va colocando objetivos, nos va colocando tareas y evidentemente también cómo ir desplegando y desarrollando estos componentes. Bien, entonces si les interesa conocer sobre estas habilidades previas a los conceptos matemáticos, pues Almina, este es el primer capítulo que nos brinda. El segundo capítulo ya es una institución mexicana, es la formación de habilidades matemáticas en preescolares mayores. Considerando la teoría de, bueno, la propuesta de Sálmina sobre los componentes, aquí Zárraga, ¿verdad? Estudiante de la maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica de la UAP, ella logra hacer su investigación y proponer un método que favorezca este desarrollo de habilidades matemáticas. Por supuesto que dentro del área de la prevención, ¿no? Porque no es un método formativo, no fue interventivo o correctivo, sino más bien lo trabajó con niños de preescolares. En una comunidad, ¿verdad? También aquí en tercero de preescolar, en una zona suburbana, en un preescolar suburbano en Tlaxcala. ¿Qué es lo que ella propone o lo que se propone en estos autores? Pues principalmente generar tareas que incluyan estos componentes lógico, simbólico, matemático, pero además aparece un nuevo componente, el espacial. Hoy también sabemos por la neuropsicología, en estos estudios de las neurociencias, que las matemáticas conllevan conocimientos espaciales, ¿no? Niños que tienen dificultades para la estimación de distancias, ¿no? Para esta estimación de cálculos, pues también tienen que ver con estas relaciones espaciales que no logran desarrollar durante la infancia, por ejemplo, ¿no? Confunden derecha e izquierda y entonces eso, pues obviamente afecta, por ejemplo, el valor posicional del número, etcétera. Entonces, por ello, se incluye este componente espacial y lo que hace Zárraga y Solovieve Quintanar, pues es proponer actividades en diferentes planos de acción, ¿verdad? Proponer la correspondencia recíproca en diferentes planos, materializados, perceptivos, verbales. Asimismo, se incluye la actividad de juego de roles, lo que ya les compartía, como esta posibilidad de desarrollar la función simbólica y, por supuesto, tener mejor base, para así decirlo, hacia el aprendizaje ya de conceptos matemáticos. Bien. El siguiente capítulo es la formación de conceptos matemáticos, justamente ya de Talicina, esta propuesta de ella, donde debate el problema sobre el formalismo de los conceptos matemáticos y asimismo descubre las causas de por qué los niños tienen tantas dificultades en las matemáticas. Me parece que de ahí Leo también se inspiró para colocarnos esta cita sobre los niños. No es que tengan los problemas en el aprendizaje, sino más bien que pues dentro de su desarrollo no han logrado, ¿verdad? Asimilar pues los conceptos por las dificultades que hay en los métodos, ¿no? Los adultos enseñamos matemáticas de la manera que lo aprendimos o de la manera que creemos que pueden aprender los niños, pero no nos posicionamos más bien en el desarrollo psicológico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que discute Talicina. También considera la solución de problemas, algo muy importante, como un contenido matemático y un contenido psicológico. El niño a veces no tiene problemas para las operaciones matemáticas, pero sí para poder reflexionar esos resultados y para poder interpretar
esos resultados cuantitativos. Entonces, esto también lo reflexiona Talicina. Y asimismo, pues, analiza el papel de la definición, fundamental, porque a veces creemos que los conceptos son únicamente definiciones, ¿no? Y me ha tocado observar en algunas clases de matemáticas que utilizamos definición de división. Y creemos que simplemente la definición va a ser que los niños puedan comenzar a dividir. Y cuando el niño se equivoca, pues ve y tu definición de división, ¿qué decía? ¿Verdad? O repite lo que decía. Entonces pensamos que solo memorizar la definición es igual a formar un concepto y no es así. Talicina propone que la formación de conceptos sí necesita la definición, pero la definición tiene que llevarse a cabo en acciones, no solamente tenerla en un plano abstracto. Y bueno, por supuesto, también propone el concepto como producto de acciones, lo que les compartí. Entonces, nuestro deber como psicólogos educativos, como pedagogos, como asesores, docentes, pues es justamente analizar esos conceptos que incluye la matemática, pero también con qué acciones vamos a lograr formar dichos conceptos. Y bueno, el siguiente capítulo es justamente un ejemplo de estas acciones. Se propone la formación de concepto de número, pero en una institución mexicana. Aquí lo que hicimos igualmente es un trabajo de tesis de maestría. Se dio en la ciudad de Puebla, pero este se aplicó en segundo grado de primaria, durante un ciclo escolar, 3 veces a la semana, de 1 hora. Y aquí algo muy importante es que se dio un trabajo colaborativo con la profesora. A diferencia del trabajo de Zárraga que se hizo en preescolar, era un trabajo complementario, o sea, era parte de lo que veía la profesora. Aquí más bien se hizo un trabajo colaborativo en cuanto a los contenidos, se trabajó con el Colegio Kepler, ¿verdad? Y entonces la maestra aquí también tenía pues el mismo contenido para poder trabajar con los niños. Entonces no es solamente el resultado de lo que hicimos la investigadora, sino más bien también es un trabajo colaborativo junto con el profesor. ¿Cuál es la propuesta? Que el concepto de número que logramos en segundo de primaria depende de la acción de medición. Los niños con la acción de medición, primero con medidas no convencionales y después con convencionales, lograban identificar los elementos fundamentales como lo es la magnitud, la medida y la cantidad de veces. La relación entre ellos es lo que va a establecer acciones como acciones de aumento, acciones de disminución, acciones de repartición o acciones también de multiplicación. Un ejemplo, para la acción de multiplicación, los niños aprendían que tenían que encontrar el valor de una magnitud y que ello era producto de una medida aplicada a una cantidad de veces, ¿no? Entonces aquí los niños aprendieron multiplicación, no de una manera memorística con tablas, sino más bien considerando que había una medida, había un aumento de una cantidad de veces de esa medida y que esto era lo que daba el valor de la magnitud, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Entonces, las relaciones entre estos tres elementos, pues justamente favorece no solamente los conceptos, sino también las acciones matemáticas. Y la otra, el otro resultado que tuvimos en este capítulo, pues fue justamente proponer, igual que con Talicina, que la solución de problemas es una actividad intelectual. Hemos evaluado a muchos niños, así, bueno, no quiero decir también todos, pero sí bastantes grupos, tanto de tercero como de quinto, de sexto de primaria, tanto en México, en la Ciudad de México, en Puebla. También hemos podido trabajar con niños en Brasil, ¿no? Ya que tuve una estancia justamente en la Universidad Federal de Uberlandia y me dieron la oportunidad de trabajar también en 2 escuelas con los niños de tercero y sexto y pudimos identificar, ¿verdad? Que no hay resultados tan diferentes. Los niños al plantearle problemas, ¿verdad? No se enfocan en la pregunta. Escuchan números, cantidades y empiezan a operar y entre más rápido digan la respuesta para ellos, lo han resuelto mejor, ¿verdad? Entonces, si yo di la solución primera, yo soy el mejor, ¿no? De la clase o lo hice realmente muy bien. Entonces, pudimos identificar que desde la actividad intelectual, solucionar problemas implica primero responder una pregunta final.
Nosotros aquí lo llevamos a cabo en esta aplicación del programa y los niños con los que trabajamos, pues definitivamente en cualquier tipo de problema que se les planteaba, siempre buscaban la pregunta final, porque a veces dice tal y sin a la pregunta final no corresponde a las condiciones del problema. Entonces los niños se esmeran por responder, pero ¿qué crees? Me estás respondiendo algo que no está dentro de la pregunta, ¿verdad? Este... Y bueno, lo que sí podemos entonces aquí dentro de esto es aportar que la actividad intelectual pues siempre va a implicar la solución de problemas hacia el objetivo de responder la pregunta y no solamente de resolver operaciones que no están en correspondencia con la pregunta final. Bien, ok, vamos con el siguiente capítulo que es sobre la formación de las habilidades generales para la solución de problemas aritméticos. Esta propuesta de Nicola y Talicina es muy interesante porque ellas ubican que la dificultad de los niños pues no es operativa, sino más bien es reflexiva, comprensiva, sobre todo el no atender a esta pregunta final del problema que yo les estaba compartiendo en el capítulo anterior. Y bueno, también algo que discuten estas autoras es que siempre se les brindan los mismos temas a los niños de primaria. Siempre son o problemas de compra o de venta o de albercas, ¿no? Y ellos quieren también, se proponen pues temas más complejos y comienzan la enseñanza de estos procesos como distancia, tiempo y velocidad. ¿Verdad? Que los niños son capaces, por supuesto, de aprender y de resolver. Entonces, para ellos, la principal acción, pues, es analizar cualquier proceso a partir justamente de estos componentes que ya decíamos de la medición, las magnitudes y las medidas. Ajá. Es decir, si tenemos que identificar si la información que me brinda el problema implica una magnitud o implica una medida, porque de ello va una no puedo sumar, no puedo restar magnitudes que no tienen la misma medida, ¿verdad? Yo no puedo decir 5 kilos más 2 litros, sino más bien tengo que, bueno, si es posible hacer conversiones o en este caso, pues simplemente tratarlos como información que no está relacionada y a partir de este análisis, pues poder seleccionar las operaciones matemáticas. Y bueno, a la propuesta que ellas llegan principalmente, pues es un método general para la solución de problemas. Es un capítulo muy interesante porque nos llevan de la mano de cómo poder desarrollar estas acciones de distancia, de tiempo, y nosotros también reflexionábamos que en realidad aplica para cualquier, es como esta base de regla de tres, ¿no? O sea, cada que tengas que encontrar un tercer resultado, aplica este método que ella está proponiendo. Bien, bueno, el sexto capítulo, ya vamos a comenzar aquí la segunda parte, que es sobre la geometría y está orientado hacia la formación de habilidades que se encuentran en estas acciones de demostración geométrica. También aquí Bootkin parte del problema que pues, los estudiantes demuestran teoremas solo como una memorización de pasos. Cuando se cambian las condiciones, los estudiantes ya no logran resolver, ya no se confunden y emplean mal los teoremas. Entonces, para ello, Bootkin aquí va a proponer 3 métodos en las cuales podemos demostrar teoremas y no es que uno sea mejor que otro, simplemente son métodos que permiten comprender y resolver este tipo de demostraciones geométricas. Entonces, esto también es algo muy relevante dentro ya no solamente dentro de la aritmética, sino también las aportaciones que se han brindado desde la geometría, muy relacionada también, por supuesto, con esta actividad intelectual y con la formación de conceptos geométricos. Bien, el séptimo capítulo también sobre geometría es de Volodorskaya. Ella, esta autora, enfatiza en las habilidades generalizadas del pensamiento geométrico. Entonces, en este caso, cómo los estudiantes pueden llevar acciones de transformaciones en cuanto a las características de la geometría, ¿verdad? Entonces, algo importante que ella concluye es que la transformación pues implica generalización de conceptos a partir de las funciones. No solamente es me rotas una imagen, ¿verdad? Sino más bien cómo yo puedo mismo cambiar estas condiciones considerando los conceptos que voy aplicando desde la geometría, ¿no? La rotación, la traslación, por ejemplo.
Y bueno, ella propone cuatro acciones fundamentales para poder llevar a cabo las transformaciones. Bien, entonces también es otro de los métodos relevantes que pudo trabajar y aplicar con los estudiantes de quinto de primaria. Ujú. Y bueno, vamos con el último capítulo que también habla sobre esta formación del método general, pero ahora para solucionar problemas con construcciones geométricas. Ajá, entonces, aquí nuevamente Volodorskaya y Nikilyuk analizan cuáles son los problemas principales de la práctica de enseñanza y de la literatura didáctica, identifican que los estudiantes, pues principalmente, ¿no? También no solo en la aritmética, sino también en la geometría, se enfocan en la parte ejecutiva y reproducen mecánicamente, ¿verdad? Por lo tanto, estos autores proponen pues que la base invariante para solucionar problemas con construcciones geométricas pues está dada en tres componentes. ¿Verdad? Entonces, bueno, tampoco quiero spoilear tanto estos capítulos, pero podemos identificar que estos tres componentes son fundamentales, son importantes para cualquier solución de problemas que impliquen estas construcciones geométricas. Bien, y bueno, también ya por un poco de tiempo, vamos a ir como cerrando esta presentación, considerando y deseando, ¿verdad? Que si ustedes estudian con este libro o si tienen la oportunidad de revisarlo, leerlo, pues primero que logren un desarrollo intelectual, es decir, que puedan asimilar los conceptos, que puedan asimilar los elementos de la metodología y por supuesto que desarrollen ustedes también motivos e intereses para insertarse dentro de este campo de la enseñanza de las matemáticas. Segundo, que también puedan identificar cómo se organiza y cómo se sistematizan las prácticas docentes y obviamente los elementos del aprendizaje que son estas propuestas, las cuales no son recetas y tampoco son verdades absolutas, ¿no? También al identificar algunos elementos invariantes no significa que ya se haya descubierto todo, sino que continuamos justamente con el estudio, con la investigación para saber cómo llevar a cabo prácticas docentes que favorezcan el desarrollo psicológico de los estudiantes, pero también de los profesores al estudiar los mismos, ¿no? Y bueno, como otro punto, que haya reflexiones sobre estos problemas educativos, sobre las posturas psicológicas y pedagógicas actuales que tenemos como base en nuestras prácticas día a día. Ya les comentaba, ¿no? Ya sea como desde el profesor, ya también sea como desde el asesoramiento, ¿no? Como el diseño de currículum, de prácticas, etcétera, que en cualquiera podamos continuar reflexionando sobre estos problemas educativos. Y bueno, por supuesto que continuemos formulando preguntas y proyectos de investigación que favorezcan y que conlleven hacia una mejor enseñanza y mejor aprendizaje de las matemáticas. Bien, entonces yo les agradezco su permanencia, su atención. No sé si tengamos algún comentario, algunas preguntas. Sí, había dos preguntas. Perdón. Una era sobre qué opinas sobre el método Kumon. Y la otra es ¿dónde puedo conseguir este libro? Claro. Bueno, les puse en fotito, pero la idea, pues, si nos veíamos, era también compartirles algunos. También aquí Leo lo tiene, ¿verdad? Así, algunos, ejemplares para ver si podían como adquirirlos. Pero bien, ahorita compartimos. Perdón, primero, la primera pregunta es ¿qué se opina sobre el método Kumon? Y el método Singapur, y hay muchos métodos, ¿no? Montessori, etcétera. En realidad, las opiniones más que negativas, me parece, deben ser opiniones constructivas, reflexivas, ¿no? Sabemos que este método Kumon ha sido como de los más empleados y por supuesto que han tenido también resultados importantes, por así decirlo, desde la perspectiva de los padres y desde los maestros. ¿Por qué? Porque son métodos de práctica donde vamos resolviendo operaciones y problemas de manera aislada, de manera por niveles, ¿verdad? Y lo que podemos identificar desde esta teoría de la actividad es que no favorecen o que no conllevan tanto a que el niño pueda reflexionar o pueda ser consciente de esos procedimientos. Yo he trabajado también con pequeños que asisten a Kumon y es
lo que ellos me comentan también, que solamente resuelven y que pues ellos y lo intentan hacer rápido porque saben que así terminan rápido y pueden como irse ya de esas actividades, pero no generan como reflexiones, ¿no? Más sí generan habilidades de velocidad, eso es cierto, ¿no? De pronto ya nos dicen, no, pues yo ya sé que esto y esto es tanto, 3 y 7 son 10 siempre, ¿no? Entonces, bueno, en esta lógica, vean, o sea, incluso en esta lógica simbólica, pues realmente no es cierto, porque si yo tengo 3 litros y 7 kilos, pues eso no lo puedo sumar, ¿verdad? Entonces, sí, me parece que no está limitado la reflexión y la conciencia de todos esos procedimientos que se realizan. Me parece que es un método que sí está enfocado solamente a la réplica y reproducción de procedimientos y resultados. Ujú. ¿Qué es lo que va a favorecer? Pues sí, definitivamente respuestas rápidas, pero si los niños también no tienen estas habilidades, pues van a comenzar a fallar y por supuesto pueden incluso mecanizar de manera incorrecta. Ujú. Entonces, yo ahí tendría como reservas en quienes puedan asistir a Kumon y en ver los efectos también de este tipo de prácticas. Así leo. Ujú. Sí, y es que lo principal es que es formativo, al menos este método de la teoría de la actividad es formativo. Eso significa que el profesionista de de la educación pues tiene que irse especializando, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí preguntan qué estrategias considera las más adecuadas para la enseñanza de las matemáticas. Y aquí ahorita la doctora acaba de presentar, sí, un método, pero que invita a la formación. Sí, ¿Cómo claro. responde usted, doctora? Sí, claro, exacto, Leo, que invita a justamente a los procesos formativos de conceptos en sistemas o de sistemas de sistemas de conceptos, no de contenidos aislados, ¿no? Algo, ay, es que es muy interesante, no sé qué tanto puedo delimitar en tiempo, pero Davido, cuando él propone el concepto de número real como de los principales dentro de las matemáticas, lo hace a partir del análisis de la geometría, de la aritmética justamente y del álgebra. O sea, los tres están en relación y lo que él establece justamente pues es a partir de este análisis la acción de medición, identificar que hay magnitudes, medidas y cantidad de veces, porque a partir de esos tres elementos pues vamos a poder conocer las otras relaciones cuantitativas, ¿no? Entonces yo creo que esta propuesta de Davido es muy generalizada, ¿no? Va hacia lo generalizado y que definitivamente pues es formativo en cuanto a los conceptos y la actividad intelectual. Y lo otro, ¿qué recomendaciones, o sea, de los métodos, cómo podríamos identificarlos? Lo que aquí propone Talicina me parece fundamental, ¿no? Con estos mismos autores que han reportado sus investigaciones, o sea, métodos que tengan una base psicológica, ¿verdad? Una concepción donde pensemos o nos posicionemos de que la actividad cultural debe favorecer el desarrollo psicológico y no esperar justamente la madurez, porque también tenemos a ver, bueno, ya, esto a lo mejor está muy difícil para él, pues mejor en el siguiente ciclo que se lo enseñe la otra maestra, ¿verdad? Entonces estamos esperando, estamos ahí deteniendo justamente el desarrollo. Entonces, lo primero sería tener concepciones psicológicas donde quizá la cultura pues pueda ser esa fuente del desarrollo. Lo segundo que comentaba Talicina sobre esta actividad intelectual, cómo la vamos a desarrollar, y ya veíamos que pues hay diferentes planos de ejecución, que era lo que compartía Galpere, ¿no? Y lo tercero es que podamos identificar el contenido invariante de esas acciones y de esos conceptos para que los podamos sistematizar y organizar, ¿no? Yo ya hablé ahorita del concepto de número y su acción fundamental es la acción de medición, ¿no? Porque nos permite identificar estos tres elementos y esta relación entre la magnitud, medida y cantidad de veces nos da la posibilidad de desarrollar acciones matemáticas, nos permite formar el sistema numérico decimal y también, por supuesto, la solución de problemas matemáticos, ¿no? Entonces, me parece que si podemos llevar a cabo estas propuestas y estos otros métodos, pero ajustarlos o reflexionarlos desde estos elementos de Talicina, podemos tener quizá mejores resultados y propuestas. Ujú. Doctora, ¿puede recordarnos dónde conseguir el libro?
¿Cómo? Ah, sí, y esa era la última, ¿verdad? Miren, ahorita CID dejó de, no sé si tenga impresiones, o sea, lo ideal sería como escribir a la editorial, pero también hay otra posibilidad y sería con la doctora Julia Solovieva, que ella es quien tiene el contacto directo con con la editorial. Entonces, si quieren, aquí les escribo su correo. Ay, ¿tú lo tienes, Leo? No. Sí, me Yo se parece. los estoy escribiendo, doctora. Ah, ya lo estás escribiendo. Sí, es que sabes que Sí, aquí de pronto me aparecieron como tres. Ujú. Entonces, bueno, aquí Leo nos va a hacer favor. Quizá podamos escribirle a la doctora Julia y que ella nos permita, nos facilite también esos procesos, ¿no? Yo ya les comentaba, si fuera presencial, yo llevaba algunos ejemplares, pero bueno, ahora cambiamos de modalidad y bueno, no fue posible esta sí, la distribución. pueden contactar por Gmail. En el chat ya puse su Muchas gracias. correo de Gmail y ahí la pueden contactar. Ujú, Ella perfecto. viene una o dos veces al mes aquí a la Ciudad de México. Ujú, Bueno, perfecto. doctora Yolanda, muchas gracias por su participación. Gracias por compartirnos todo este conocimiento tan moderno que siempre está a la vanguardia. Todo lo que tiene que ver con Vygotsky siempre es muy, muy innovador, muy revelador y le agradecemos mucho, doctora. Aquí en el chat hay muchos comentarios felicitándola, diciéndole que está muy interesante, que muchas gracias. Y pues ya se nos acabó el tiempo, entonces pues ya.